Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 2002, yo tenía las 2003, pero no, 2002 es aquí el estudio, la radio, el reloj del estudio aquí. Por suerte en Radio Uruguay hace bastante fresquito, pero afuera en Montevideo no estuvo muy bien, me imagino que en el resto del país tampoco, en cuanto a el calor. Y sobre todo Juan Cores, que está ahí en controles de emisión, lo saludamos, de La Máquina, decirle que no estaba muy lindo hoy para andar en ómnibus en Montevideo porque era bravísimo. Amigos, arrancamos hoy La Máquina de Pensar, una semana que viene surtida, y hoy vamos a hablar con Roberto Aprato. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, ¿y tú? Roberto Aprato, ustedes lo conocen, es escritor, es ensayista, es narrador, es poeta. En el 2014 estuviste una columna, La Máquina de Pensar. Sí. Bueno, este año vas a arrancar con otra, podemos decirlo en algún momento. Sí. Pero ahora Aprato viene en su rol de traductor, que no mencioné. ¿Venís como traductor? Vengo como traductor, sí. Sí, es verdad. Uno de los trabajos que hiciste, que se acaba de publicar por Penguin, se llama Penguin, la colección Penguin Clásicos. En el 2016 se cumplen 400 años de la muerte de el Cisne de Avon. William Shakespeare se murió hace 400 años, también se murió Cervantes, o sea que vamos a tener doblete este año. Sí. Y lo celebra de alguna forma, me estuve fijando, Penguin Clásicos, haciendo traducciones de las obras de Shakespeare, pero traducciones locales, regionales. En cada región hay, digamos, acá en Uruguay, digamos, no sé si en Argentina. Sí, en todos lados. Te cuento cómo fue el proyecto, dale, porque es una cosa que arranca de mucho antes. Uh-huh. Por ahí, por el año 98. Año 98 empieza un proyecto que tenía otra editorial, la editorial Norma, que era una editorial colombiana. Uh-huh. Sí, me acuerdo. Un proyecto que se llamaba Shakespeare por poetas. Entonces convocaron a todo el mundo de Uruguay, Chile, Argentina, todo el mundo que supiera inglés, que pudiera traducir Shakespeare y que además tuviera la condición de ser poeta, ¿no? Sí, sí. A mí me acuerdo, había como una cosa muy organizada, una máquina muy organizada que tenía un par de capataces, digamos, por área. Yo tenía a Marcelo Cohen, me acuerdo. Marcelo Cohen es un escritor, es un narrador argentino, muy capaz, muy inteligente, que era el que me controlaba a mí y que fue el que me ofreció la posibilidad de participar en el proyecto. Y supongo que controlaba también a los otros, y a los porteños, y a los argentinos que participaban. Después habría otro para el Pacífico y así sucesivamente. Y bueno, ahí me dio a elegir dos proyectos. Uno que era Las Alegres Comadres de Windsor, y Enrique VI, que fue el que terminé haciendo. Entonces, claro, Las Alegres Comadres de Windsor está bueno, pero me dijo, el problema es que en Las Alegres Comadres de Windsor está Falstaff. Ajá. Entonces Falstaff tiene un inglés muy complicado, con mucha ironía, mucho juego verbal, y es más complicado. Enrique VI es más chato, más llano. Uh-huh. Y además son 3 tomos. Lo cual, bueno, yo empecé a trabajar. Son 3 tomos, Enrique VI 1, 2 y 3, que es el único que tiene 3 tomos. Pero eso se representa no se representa nada. ¿no? O sea, yo es larguísimo. Te cuento ahora, yo digo, está como no, agarro esto. Me llevó 1 año y medio, claro. de todo de 98 y medio, 99. Marcelo me llamaba a ver en qué andaba, y bueno, que esto estuvo bien. Él era el corrector de lo que yo hacía, no solamente el dueño de la fábrica. Y había otros que estaban en la misma. Circe Maya, Roberto Echavarren, Elvio Gandolfo y Amir Ahmed, cada uno con algo. Después los porteños tenían una cantidad de otras cosas, etcétera. Bueno, eso terminó, digamos, cuando entregué yo, porque era el que tenía más trabajo, a fines del 99. Terminó Editorial Norma. Después yo empecé a ver en las librerías de Montevideo algunos ejemplares de eso. A mí me mandaban además
lo que había hecho Echavarren, lo que había hecho Circe, etcétera, etcétera. O sea, lo de Circe Maya también salió. Salió y llegó acá. No mucho, pero llegó acá. Y fue a la Argentina también, yo lo vi en alguna librería porteña. Pasó el tiempo, me pagaron una vez por derechos de autor, aparte de que me habían pagado ya la traducción. Pasaron años. Y en el año 2012, o sea, imagínate, 14 años después, me manda un mail un tipo de Random, diciendo, compramos Norma. O sea, Norma desapareció, pero el proyecto ese sigue. Entonces, absorbieron. Y la traducción, que yo ya sabía, Enrique VI no lo tradujo nadie, más que Astrana Marín, la famosa traducción de Aguilar, aquella gorda de papel Biblia, de los años 60, en que tradujo todo ese tipo, tradujo absolutamente todo lo que había de Shakespeare, pero nadie más se metió con Enrique VI. ¿Por qué? Porque Enrique VI es primero aburrida, es una obra muy histórica, es lo primero que escribió Shakespeare. Ah, es lo primero. Es la primera obra que escribió Shakespeare cuando tenía 24 años, 24 o 25. Y le llevó tanto tiempo como a mí traducirlo, le llevó 1 año y medio escribir eso. Y creo, y yo no sé si fue representada muchas veces. Claro, es decir, muy complicada, porque además está Juana de Arco, arranca con Juana de Arco y termina con Ricardo III. Es decir, son una cantidad de conflictos intestinos ahí con Gloucester y luchas entre la guerra de los 100 años, una cantidad de la guerra de las rosas. La guerra de las rosas, sí. La guerra de las rosas, sí. Y son cosas que Shakespeare debe haber tomado de las crónicas de Kidd y glosó y tiene momentos de brillo verbal que me complicaron mucho la vida, pero otras que son de puro dato. Puro hecho. Sí. Para lo cual es muy conversada, obviamente. Muy conversada y con mucha imagen también, pero imagen imagen de paisajes, de batallas, de batallas contadas. Descripciones de batallas. Exacto. De imágenes, claro. Necesité que yo no sabía que existían, pero necesité un diccionario shakespeariano. Porque si uno va con el inglés que tiene a traducir eso, hay muchas cosas que no entiende. Hay un uso de la época isabelina del inglés que quieren decir otras cosas, etcétera, etcétera. Tuve que tomar opciones, o sea, en verso, en prosa, etcétera, etcétera. Traté de mantener el ritmo. Me llevó un trabajo impresionante. Pero te sigo el cuento. ¿Y ese diccionario shakespeariano dónde lo compraste? Un diccionario shakespeariano que me prestó un amigo. Eso debe circular, hay algunas ediciones de eso por ahí, que es excelente, pero es gordo. Sí. Desde la A hasta la Z hay millones de términos. Y de frases hechas también. Claro. Y cuando me llamó el de Random me dijo lo mismo. Me mandó un mail y me dijo, Enrique VI sigue virgen. O sea, no hay ninguna otra traducción. Entonces yo quería comprarle los derechos, si usted quiere hacer algún cambio, en fin, bueno. No quise hacer ningún cambio, no me iba a meter nunca más con Enrique VI 1, 2 y 3, y decía, sé lo que quieras. Y bueno, y salió, sí. Pero no respetó todo, o sea, vamos a ver, no es que me haya respetado a mí. Por ejemplo, Roberto Echavarren había hecho Como Gustéis, y Como Gustéis ahora tiene otro traductor. Circe Maya hizo Medida por Medida y sigue con Medida con Medida, y Amir Ahmed sigue con Los dos nobles de la misma sangre, que es lo último que escribió Shakespeare, que lo hizo con Fletcher, que es una cosa muy... lo hizo con coautoría. Sí, que ya estaba en el año 1614, ya estaría enfermo, lo que sea. Bueno, lo hizo en colaboración. Bueno, nosotros 4 seguimos estando en esa que me escribió el señor Jaume no sé cuánto. Echavarren es el que no está. Echavarren desapareció. Gandolfo sigue también. Estuvimos en Random. Cuando pasó el tiempo me mandaron una liquidación. Nunca más me pagaron nada. O sea, fue un solo pago por eso y ya está. Pero me mandaron todos los años, me mandaron un tomo por cada uno, ¿no? Y ahora, este año, me mandaron otro tomo distinto, que es este que tú tenés ahí, que es de Penguin, no de Random. O sea, Penguin Classics, o Penguin Clásicos, se hizo cargo de la nueva edición, en que además son más tomos. Comedias, tragedias, dramas históricos,
sonetos y otra cosa que se llama romances, que son las tragicomedias, ¿no? O cosas que no son, que son comedias pero que tienen algún otro, como por ejemplo La Tempestad, que esta es tragedia pero que tiene otros visos de otro tipo de escritura, o Cuentos de Invierno, yo qué sé, pero convirtieron comedias o tragedias en otra categoría. Entonces son 5 tomos que yo entendí que no se distribuían acá. No, pero están, digo, yo hablé con ellos y de hecho, bueno, quedaron en mandarme algunos libros. Me dijeron que todos no, digo que no los tenían todos tampoco, me decían. Pero esto se habla de que va a ser lanzado en el 2016, en el año que recién estamos empezando. Ah, bien. Por los 400 años, ¿no? Por los 400 años de Shakespeare, ¿no? Y que incluso estuve fijándome, y en esta parte, en la parte, digamos, de Penguin, Elvio Gandolfo aparecía como supervisor de traductores. No sé qué quería decir. Puede ser que haya aparecido ahora, no sé. No era, antes era Cohen. ¿Y qué pasó? Bueno, vos sos shakespeariano, te gusta Shakespeare de toda la vida, sí, ¿no? Claro. Obviamente, digo, a todo el mundo, ¿no? Parece que sí, esas cosas como que intocables. Y de las primeras cosas que yo leí, aparte de haberlo leído en el liceo, y que me gustó mucho siempre, bueno, y vi las películas también, las versiones de Hamlet y de Macbeth y de Otelo y todo lo demás. ¿Qué siguen haciendo? Me dijiste que me hablaste de una de Macbeth, hay un Macbeth nueva. Reciente con Tom Hardy. Y con Fassbender, ¿no? No, con Fassbender, no con Tom Hardy, con Fassbender, sí. Excelente, sí, realmente excelente, hay una nueva. Pero además, por supuesto que lo aprendí en el IPA y después di clases 1000 años y lo tengo en la cabeza permanentemente, sobre todo Hamlet y Macbeth, que son las que más me gustan, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál te gustan? ¿Te gustan las tragedias, no? Me gustan las tragedias, sí. Pero y Ricardo III dentro de las que no son tragedias, ¿no? Si yo tuviera que elegir Otelo. Me acuerdo de las clases de Medina Vidal en el IPA sobre Otelo, que... Bueno, Otelo se sigue dando en el liceo, ¿no? Por supuesto. A mi hija, una de las cosas que más le gustó del liceo es Otelo es impresionante. Y el Otelo de Orson Welles... Sí, está muy bien. Es impresionante, es mejor que el Macbeth, incluso. Es mejor. Sí. Hace poco, te digo, hay un detalle aparte de esto. ¿Qué opinás de Campanadas a Medianoche de Orson Welles, donde... mecha o condensa entra Falstaff en todos lados, obras de Shakespeare en una sola película, con Falstaff ahí en el medio? Bueno, me gustó mucho, pero ahí cuando la vi, que la vi en Cinemateca hace muchos años, estaba doblada. La dieron doblada al gallego, y es muy difícil oír a Orson Welles haciendo chistes. Sí, aparte es larga, pero a mí nunca me enganchó. A mí me gusta, me gustó. Quizás porque las obras que también están ahí adentro yo no las conocía, entonces supuestamente es un ensamble de 5 obras, 4 o 5 Sí, es obras. uno de esos ensayos como el Don Quijote, ¿no? Claro, pero a mí nunca me enganchó nada. Sí me gustó mucho, bueno, me gusta Macbeth, ¿no? Otelo es una obra de arte por donde la mires. Otelo es muy cuidada, muy cuidada, sí. Y creo que no hizo más nada, pero ya alcanzó con eso. No, uno de los detalles, pero no vamos a hablar de Orson Welles porque nos quedan, si no, los minutos. La gran pregunta es, ¿por qué Orson Welles, que era un especialista en Shakespeare, nunca hizo Hamlet? Ni lo mencionó, ni lo tocó, ni lo llevó no. Porque sí hizo Macbeth con una versión de negros vudú de Haití, digamos, ¿no? Lo hizo en Nueva York, ¿no? Y después hizo Macbeth de nuevo, una versión con nazis. Eso no sabía. No, porque Macbeth se presta para todo, sí. ¿no? Yo he visto versiones. Vi una versión de una película donde trasladaban a Macbeth en un gran restaurante de estos donde hay los chefs. Entonces el problema es el poder entre los chefs, ¿no? Sí. Tremendo, ¿no? Sí. No, poéticamente Macbeth es impresionante. Impresionante, tal vez más que Hamlet, que me gusta mucho también, la quiero mucho porque yo nunca la vi representada a Hamlet. Me parece que no me acuerdo, pero había hace muchísimos años, cuando yo la estaba dando en el liceo, cuando me la estaban enseñando a mí en el liceo, empezó a circular un disco del Hamlet que había hecho Richard Burton en el año 64, 65, por ahí, que bueno, yo me lo sabía de memoria, o sea, eran fragmentos de los monólogos y diálogos con Ofelia, todo eso.
para mí fue fundamental. Bueno, muy bien, Roberto. Después en un momento te vamos a llamar, vamos a hablar, digo, porque obviamente este año vamos a dedicarle a Shakespeare, pero obviamente no solo a Shakespeare, sino de hacer una semana de Macbeth y hacer una semana de Hamlet, quizás, o bueno, o de otros, ¿no? Vamos a ver. O de Otelo, no estaría mal tampoco. No, Otelo no estaría mal, ¿no? Sí, Otelo es... Aparte hay muchas versiones fílmicas. Te quería preguntar por un lado, por tus talleres. Empezaste, digo, pues sos un hombre que tiene talleres desde hace mucho, ¿no? Es una especie de maratonista de los talleres, ¿no? De larga trayectoria, ¿no? Sí. Viene corriendo de atrás este aparato, ¿no? Hace mucho que estás en los talleres. 26 años. Sí, 26. Sí, ya rompí todos los récords de permanencia en el aula. O sea, siguiendo siempre, digamos, cada año, y lo tenés en dos, te digo para aquellos que estén interesados. Sí, en dos, los martes y los jueves, son dos grupos distintos. De 7 a 9. ¿Y planteás el taller literario desde el punto de vista de la poesía o la literatura? No, literatura y escritura y al gusto del consumidor, porque en realidad yo dependo... A veces como es el grupo, digamos. Claro, si hay alguien que escribe poesía y que no quiere escribir otra cosa que poesía, bueno, lo entro, lo integro a los demás, ¿no? Lo hago amigo de los narradores y le enseño cosas. Pues además, como yo hago las dos cosas... Sí, claro. Y nunca dejé de hacer las dos cosas, yo sé que hay muchas cosas que un narrador puede aprender de la poesía y a la inversa. Sin duda, sin duda. Hay narradores que leen poesía y hay narradores que no leen y yo creo que se nota. Se nota, sí. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, aquel que quiera comunicarse con vos, se comunica con nosotros, bueno, otra vez las redes sociales, Facebook, en fin, toda una serie de cosas, se puede comunicar. Martes y jueves, me dijiste. Martes y jueves de 7 a 9. Dale. Y te quería preguntar algo, porque esta semana, no es que sea un homenaje, ni mucho menos, pero viste que se nos fue Humberto Eco, ¿no? El lunes, el martes estuvimos hablando, y quería hablar por lo menos unos minutos, 4 o 5 minutos de Humberto Eco, ¿no? Está Shakespeare acá en la vuelta, bueno, Eco también, ¿no? Por supuesto. ¿Ahora? Sí. Sí. No, Humberto Eco... ¿Qué es para vos Humberto Eco? Para mí fue un maestro del cual supe... augurar en algún momento, que me daba, le tuve bronca en algún momento, porque después del shock de que fueron Obra Abierta y Apocalípticos e Integrados, que para mí fueron formativos y lo siguen siendo. Increíblemente Apocalípticos e Integrados fue un libro inventado por el editor, ¿no? Que él quería publicar, entonces juntó unos artículos y tuvo un éxito extraordinario en América Latina, ¿no? Y otros libros que también leí antes de que empezara la fama mundial de Humberto Eco, una cosa que se llamaba Diario Mínimo, que era notable, y que eran artículos también periodísticos. Está la fenomenología de Miche Bongiorno, que era un presentador de televisión italiana cuando él trabajaba en la RAI. Él trabajó para la RAI varios años. Que es notable. Y otro artículo que era la reivindicación de Franti, que Franti era un personaje que yo recordaba de mis lecturas infantiles de Corazón, del libro del mundo de Amichis. Sí, Corazón. Franti era el malo. Era el malo, era el mal alumno. De la clase. El muy infame, no sé cuánto. Y había un artículo sobre Franti que me emocionó realmente, porque estaba muy bien hecho y tratando de tratar políticamente, o sea, desde cómo D'Amicis había hablado mal y por qué ese tipo como segregado de la clase. Tiene esa capacidad de agarrar cualquier tema y generar, digamos, una clase con eso, ¿no? Sí. Y después a mí me dio bronca un poco cuando empezó a repetirse como semiólogo. La estructura ausente y diccionario de semiótica, empezaba como a lucirse. No, pero hizo tratado. El tratado de semiótica. Semiótica, ese libro está muy bien. Está muy bien y yo lo estudié. Es como la culminación, digamos, ¿no? Repite mucho lo de la estructura ausente. Lo que hace es completar ese libro. Éramos como muy, lo sentí en algún momento como muy facilongo, pero después no. Después empezaron las novelas, después ya en la década del 80 empezó El nombre de la rosa, que me encantó, increíble, me gustó muchísimo, increíble. Y las demás yo no las había leído, y cuando hace unos 7, 8 años más, puede ser como 8, 9 más bien, yo estaba en el País Cultural, una vez me dijeron, bueno, trajeron todo esto, ¿vos te animás? Y me dieron todas las novelas que había hasta ese momento, que la última era La desaparición de la reina Luana. Sí. Y todos los libros, todos, absolutamente todos, yo me los leí todos, leí todas las novelas y escribí una nota en el País Cultural, larguísima, de esas largas. Sí. En que, bueno,
fui justo con él, lo aprecié. Es complicado, digamos. Él dijo una vez una cosa que es sorprendente, ¿no? Su debut fue El nombre de la rosa y vendió tanto que en su segundo libro, dice, vendió la mitad. Y en el tercero, que fue Baudolino, sí. Ella vendió menos la mitad. Y sin embargo seguía siendo un negocio para los editores, dice. Y voy a seguir bajando, dice, de público, porque no importaba, porque en el primer libro había vendido como 10 millones, una cosa así. Sí. Una locura con El nombre de la rosa. Amenazó con dejar de escribir novelas varias veces. Yo, digamos, no pude soportar a Baudolino, La isla de horrible, después tampoco, no la pude soportar. Sí, leí 2 veces El péndulo de Foucault, que es medio complicada, y me gustó mucho, sobre todo después que me di cuenta de que iba, ¿no? Porque a él hace esa mezcla de erudición y narración que es borgiana, es de Borges, ¿no? Eso lo sacó de Borges. Sí, pero es también mucho refrito de su propia erudición, ¿no? O sea, ahí es con talento y muy bien. Talento, pero bueno. O sea, lo grande sigue estando al principio, sigue estando en Obra Abierta y Apocalípticos e Integrados, que habría que leerlo en las escuelas, porque es realmente increíble. Es bueno, sí. Increíble. Sí. Tiene un artículo que a mí me gustó mucho, lo comentaba, donde reivindica a Columbo, analiza a Columbo, ¿no? La serie de Peter Falk, ¿no? Sí. Y dice que si desapareciera, digamos, todos los capítulos de Columbo, y se encontrara uno solo, y dentro de 200 años alguien lo escuchara, lo viera, ¿no? Sí. Sería para él como una especie de tragedia griega perdida, ¿no? O sea, él decía que las tragedias griegas también no llegaron así. En un continuo no llegan de... Algunas, no llegan de Sófocles 7, 8, más, digamos, ¿no? El continuo era mucho más largo, digamos, ¿no? Entonces, y que él decía que eran tan ricas polisémicamente, las de Columbo, como aquella. No sé si exageraba o no, pero digo, realmente... no importa que exagere. Era una serie que te llamaba la atención. Igual, sí, por supuesto. Llamó la atención, ¿no? Roberto Prato, gracias por estar acá, La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a vos. Gracias por, digamos, contribuir con este pequeño homenaje, recuerdo, a este hombre llamado Humberto Eco. Y nada, nos vamos a estar viendo seguramente. Dentro de poco, espero. Dentro de poco. Amigos, ahora vamos a escuchar un tema para siempre de Buceo Invisible, pero quiero decirles antes de que suene que a partir de las 20:30, como lo estamos anunciando esta semana, aquellos del interior que nos estén escuchando, las repetidoras, las emisoras del interior que repiten a Radio Uruguay, se enganchan con Emisora del Sur y van a escuchar la liguilla. Por lo tanto, escucharon a Roberto Prato todos, y a partir de las 20:30, bueno, nos escuchan la gente de Montevideo. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano duren para siempre. Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto y la piel de otra mañana, y mi viaje por tu espalda
mirar antes del beso. Y esta mesa en el verano bien para siempre, siempre, siempre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a hablar de música. Buceo Invisible lanzó Para Siempre la canción elegida, pero el tema se llama Pan de los Locos, ¿no? Al revés, justamente. Para Siempre es la canción y el disco es el Pan de los Locos. El Pan de los Locos, exactamente. El disco. Hace mucho que no... Bueno, vamos a saludar primero. Diego Presa, ¿cómo andás? Bárbaro. Y Marcos Barcellos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Marcos vino para hablar de tu libro de poesía, ¿no? Hace unos años, ¿no? Sí. Y los dos son integrantes de Buceo, bueno, y Diego Presa vino por los dos discos que sacaste en solitario. Exactamente. ¿Buceo hacía mucho que no sacaba un disco? Desde el año 2011. Sí, el último disco había sido Disfraces para el Frío, del 2011, y bueno, ahora terminamos El Pan de los Locos el año pasado. Con la participación de Gonzalo Gravina, nada menos. Sí, toca el piano en dos canciones, Gravina, y está también invitado Ernesto Díaz, sí. También en este caso como percusionista, ¿no? Ernesto es un cantautor artiguense excelente que bueno, en nuestro disco participa como percusionista. O sea que él no integra Buceo Invisible, pero lo invitaron. No, son los dos invitados, digamos, para este disco. Sí, claro. ¿Y qué te iba a decir? En algún lado leí sí que hicieron el disco, digamos, la idea era como hacerlo sin mucha producción, ¿puede ser? La idea era sin mucha edición, digamos, exactamente, posterior. sí. La idea era rescatar como el sonido natural del grupo, digamos, que bueno, nos ha costado muchos años de trabajo lograr ese sonido. Y bueno, grabamos en Sondor, que es un estudio, bueno, probablemente el más importante, por lo menos el que tiene más historia, en Montevideo. Y nos permitía eso, poder grabar todos juntos en el estudio, grabar en vivo. Y después decidimos retocarlo poco, digamos, esa grabación en vivo, sobregrabamos algunas cosas, algunas voces, algunos arreglos, pero bastante, o sea, poco. Y después en la postproducción, si se quiere, ¿no? A la hora de mezclar y ahí sí modificamos muy poquitas cosas. Tratamos de que fuera lo más natural posible. Una onda Let It Be de los Beatles. Pero la idea original que habían tenido ellos. Sí. Antes de Phil Spector. Hace el año pasado Numa Moraes hizo una cosa más complicada, capaz que es sacar cada canción en una sola toma. Bueno, en una toma. Pero bueno, un poco el espíritu sería este. Claro, bueno, no fue en una sola toma. No fue una sola toma, no. Cada canción no era una sola igual, toma. Tenemos 3 o 4 tomas de cada canción. Más o menos el promedio fue ese. Lo grabábamos, digamos, creo que eran 3 tomas que grabábamos y elegíamos la mejor. Sí, creo que fue. ¿Y esas tres tomas que grababan la hacían todo en el mismo día, no? Sí, grabamos 4 días, ¿no? Fueron 4 sesiones. 4 sesiones de grabación, 2 en un año y 2 en el otro año, digamos. Sí, una diferencia de unos meses. Una diferencia de unos meses. Entre una y pregunto, indiscreto, ¿no tiene que ver el hecho de que ustedes ya estén en muchos proyectos, que piensan, Diego Presa también, para reunirse, Buceo, no tiene problemas? No, nos reunimos, seguimos trabajando con la misma digamos, intensidad y varias veces por semana, no en ese sentido. O sea, se ven todo esto, no. Sí, por supuesto. Sí, claro. No es como dice la prensa. Exactamente. Sí. Como lo del Let It Be. Que dice, ¿no? Están a punto de separarse. En realidad no se hablan, solamente se hablan en la prensa. No, es más, yo creo que los proyectos que cada uno tiene por su lado, personales, sí. Personales, creo que fortalecen.
el trabajo de buceo. Estoy convencido de eso, o sea, me parece que, de hecho, los discos de Diego no los sentimos tan extraños. No, sino eso como, te iba a decir, pero, o sea, hay un vínculo muy fuerte, y no solo por la voz de Diego, sino que hay incluso, a mí me parecían las estructuras de las canciones, digamos, en ciertos gustos, hay constantes con los Diego, ¿no? Los gustos de Diego, digamos, con los discos de Diego. Con lo de Diego, con los libros que sacamos, todo esto que es como que, bueno, yo creo que fortalece el grupo y aparte surgió así también. Sí. La idea era cuando empezamos a trabajar juntos, armamos algo para trabajar juntos, no al revés, ¿no? Que a veces te convoca como una idea, un objetivo, una meta que es hacer tal cosa. En realidad nosotros el objetivo era trabajar juntos, poetas, músico y él Seba que artista plástico que pintaba, dijimos, ¿qué vamos a inventar para trabajar juntos? Inventamos esto. Eso ya desde ahí. Entonces cada cosa que va saliendo por fuera es celebrada también como algo más del grupo. Por más que no sea firmada por el grupo. Marcos, pero el grupo Buceo Invisible, para hacer una idea, ¿no es de fines de los 90, digamos? Exacto, del 97. El 97. Sí. Pero yo tengo acá que el primer disco es en el 2006. Exacto, casi 10 años después. Casi 9 años después. Sí, fue así. O sea que durante 9 años generaron música, generaron exposiciones, en fin, lecturas de poesía, pero se condensó eso recién en un disco en el 2006. Sí. Sí, en los primeros años del grupo también hicimos 2 grabaciones que bueno, fueron editadas en cassettes en ese momento, en el año 97 y en el año 98. Entonces hubo. Claro, sí, era como una especie de prehistoria, ¿no? Nosotros la consideramos como discos piratas, digamos, podríamos llamarlos así, ni siquiera perfecto, digamos. Sí, eran ediciones absolutamente independientes, artesanales, digamos. Sí, artesanales, sí, grabadas de manera muy artesanal. Que les tenemos mucho cariño, pero nosotros como... Que no se pueden rescatar ahora por No, los tenemos. Sí, están en la mira. Están encajonados. Hay, por ejemplo, un tema, ahora estaba viendo, porque digo, no tengo el disco, pero Medianoche, al final de Medianoche hay una poesía, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo con el 9? Con el track 9. Capaz que puede ser. Al final hay hay una poesía al final de en la inundación. De la inundación, perfecto. En la inundación termina con una poesía. Perfecto, la inundación. Es que es parte de la canción, ese final, ese texto recitado. Tiene que ver con la letra de la canción. ¿Sí? Que es una letra construida como es una letra hecha por varios integrantes del grupo. Me llamó la atención esto que digo, y pensé si no había el tema de la falta de edición, el tema es que la voz aparece como muy baja con respecto a la instrumentación. No, esos son criterios de mezcla, digamos. En realidad es el disco que tiene mejor calidad de sonido de todos los que hemos grabado, ¿no? Sin duda. Y no, en realidad digamos, a veces la voz se sumerge más en el resto de la instrumentación, como un criterio de sonido. Era lo que querían. Diego Presa, Marcos Barcello, aguanten un poco, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con estos 2 integrantes de Buceo Invisible en torno a este disco llamado El Pan de los Locos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para saber quiénes somos, para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Uruguay. Ahora más que nunca, Uruguay contrae la Aedes aegypti. Da vuelta a todos los recipientes con agua y usar repelente siempre. Evitemos que se propague el mosquito transmisor de la fiebre chikungunya, cuyos síntomas son fuerte fiebre, dolor en las articulaciones, músculos, cabeza, erupciones en la piel, vómitos y malestar en general. Ante estos síntomas, consultar urgente con un médico. Ahora más que nunca, Uruguay contrae la Aedes aegypti. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República. Un día
de diciembre del 2014, Miriam abría su almacén. El primer cliente fue Ernesto. Ese mismo día, Brecha publicaba una investigación comparando los precios de importación de algunas multinacionales con los precios en góndola de sus productos. Al llegar a la caja, el canasto de Ernesto traía varios de esos productos y al hacer la cuenta, la reacción fue: 390 pesos por 4 pavadas. Y bueno, Ernesto, ¿seguro? La mitad de todo eso son impuestos. Ninguno de los dos había leído Brecha. ¿Te imaginas Uruguay sin Brecha? Brecha, 30 años publicando otra historia. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Radioteatro de archivo. Los principales elencos que hicieron época recrean las obras de los autores más importantes. La cita es sábados y domingos a la hora 18 en Radio Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
siempre de repente. El amor desgarra, muestra los dientes. Invierno es el tema que estamos escuchando ahora de este disco, El Pan de los Locos, de Buceo Invisible. Escuchamos también en el primer bloque Para Siempre, se lo dijimos. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono de algo que obviamente mucha gente le dirá a Diego Presa o a Marcos Barcellos, de que parte de este disco suena mucho a Diego Presa, ¿no? Digamos, la voz, no sé si es la voz cantante, pero también hay como ciertas estructuras, ¿no? Que son paralelas, son afines a tu discografía, ¿no? Sí, hay canciones que en este disco están compuestas por mí y es lógico, esperable que... Ah, claro, eso también es otra cosa, suena, claro. No están todas compuestas por vos. No, hay algunas que sí, otras son trabajos más colectivos. Uh-huh. Lo mismo que las letras también, ¿no? Pues hay un trabajo colectivo. Exactamente, hay letras que son de Santiago y Marcos, uh-huh. Hay letras mías y letras compuestas de a más de uno, digamos, de manera más colectiva. Hablamos fuera de micrófono también de que de alguna forma la diferencia, digamos, o la densidad que da este disco Buceo Invisible sería que se busca más instrumentación también, ¿no? Hay pasajes instrumentales más largos o solos. Sí, claro. Hay más espacio para el desarrollo instrumental que en discos anteriores y que sin duda que los discos digo solos de guitarra o de repente guitarra, batería y bajo, ¿no? Sí, bueno, hay un desarrollo, sí, sobre todo de las guitarras, pero también hay viola, aparte de bajo y batería. Sí, claro, también más que solo lo que hay es un trabajo de guitarras que es como un diálogo, ¿no? Como un entramado. Como un entramado, no tanto en la estructura clásica de hacer la base y solear arriba, ¿no? Es decir, pero aunque también puede haber también hay algún solo. Hay un solo largo por ahí. Sí, sí nos damos espacio para eso también, para esa búsqueda. También sería, yo te decía, una búsqueda también del clima en una canción, ¿no? Sí, fundamental. Para nosotros es fundamental. Más énfasis al clima, digamos, que no solamente a lo que se está diciendo. Exacto, sí. El clima es fundamental para componer, para grabar, para trabajar juntos, para vivir. Digo, es fundamental. Para andar en ómnibus si hace mucho calor. Bueno, sí, más allá de lo meteorológico, inclusive nos pasó ahora cuando grabamos en el estudio, de que se siente eso de que cuando hay como eso que se va, esa cosa de clima, de predisposición al trabajo y al entusiasmo, eso se ve en lo que queda. Ah, sí, claro, en el producto, sí, queda ahí, ¿viste? Y también en lo que vos hacés, o sea, es algo que hay que cuidar mucho. Después, cuando una canción, toda canción plantea un clima. Más allá de que a veces la propuesta sea que el que está escuchando se detenga más en eso, pero siempre está planteado eso, me parece que tiene que ver también con los años de trabajo y es algo a cuidar. A veces pasa, como yo les comentaba fuera del micrófono, de esta canción que escuchamos ahora, Invierno, que tiene un verso nada más, o dos versos, donde se habla de que el amor te ataca, ¿no? De repente, o que te desgarra, o tiene dientes, no sé, ¿no? Que llaman la atención una vez y uno las vuelve a escuchar una y otra vez, digamos, como que sobresalen dentro de un disco que es largo, digamos, ¿no? Con muchas canciones, ¿no? Me pasó a mí, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que le vaya a pasar a todo el mundo, ¿no? Pero porque esa contradicción, ¿no? Del amor que tiene, ¿no? Que desgarra, ¿no? Que te puede atacar, no sé, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Me pareció un hallazgo también, ¿no? Un hallazgo que probablemente incluso me puse a pensar dónde lo escuché esto antes, ¿no? Porque, digamos, también es algo de la noche de los tiempos, ¿no? La idea de que el amor tiene, bueno, hay un famoso soneto de Lope de Vega, donde va diciendo todas las cosas que hace el amor, y bueno, es desmayarse, que te ataquen, no sé, que te destruyan, que vuelva a renacer, y él va diciendo todo, ¿no? Lo hace mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Esa idea de la destrucción y de la creación también, ¿no? O la recreación, ¿no?
Y si les hago una pregunta que puede ser muy simple, que para ustedes, digo, es muy difícil distanciarse de un trabajo, ¿no? Y ustedes, pero ¿qué agrega esto a Buceo Invisible o qué característica tiene este disco Buceo Invisible que no tienen los anteriores? Bueno, yo creo que es la continuación también de un camino, ¿no? Que iniciamos hace casi 20 años, pero también tiene unas características especiales. Yo creo que es el disco que trabajado de manera más colectiva, más orgánica también, y que realmente de alguna es un disco de banda, digamos, ¿no? donde se siente el aire. Ajá. Y digamos que se produce, que se genera en el momento que tocamos juntos. Esa idea de que el colectivo va tocando por encima, digamos, de las individualidades, ¿no? Por más que hay individualidad. Sí, sin duda, ¿no? Pero es eso, como que rescata, el disco es el registro de eso, de lo que pasa cuando estamos juntos, cuando tocamos juntos. Y me parece que es que todos nuestros trabajos anteriores es el que lo de alguna forma lo muestra de mejor manera. Y yo les hago de nuevo la pregunta, que puede serme tonta, pero digo, ¿y por qué dedicarle solamente 4 días al disco? No, fue suficiente, digamos. No fue solo 4 días, sino que fue no se precisó más. No se precisó más. Quizás por el ensamble ese también que estás diciendo, ¿no? El tema es que fueron 4 días de estudio, pero en realidad fueron meses de trabajo. Claro. Tenés que ensayar como bestia para grabar un disco así. Eso es la cruda verdad. O sea que si usted hubieran necesitado, en vez de 2 días, 3 días, existía, digamos, esa posibilidad. Sí, hubiésemos tenido que pagarlo. Pero, lo que pasa es que esta forma de trabajo implica que vos tengas que preparar mucho, mucho tiempo. Claro. Y ir al estudio ya con un ensayo muy afiatado, una cuestión muy obviamente, digamos, ustedes fueron al estudio con las canciones ya terminadas y acabadas, obviamente, ¿no? Sí. O sea, puede generarse algo en el momento. Sí, siempre hay. Pero ya estaban terminadas las canciones, no es aquello de hacer una canción e irla desarrollándola. No. Siempre está el espacio para el acontecimiento, exacto, ¿no? Pero eso es así, tiene que ser así, si no es algo que termina siendo como bastante aburrido y predecible. Pero claro, las canciones estaban súper ensayadas, pero también la cosa era aprovechar esto de tener gente que toca junta, por lo menos con la banda, porque Buceo tuvo varios momentos, en momentos era una propuesta más acústica, pero con esta banda estamos tocando hace más de 10 años juntos, eso hay que capitalizarlo, que aprovecharlo. Es decir, tenés gente que toca hace 10 años junta, que ensaya para grabar, y bueno, sí, lo grabás en 4 días, y del otro lado hay un tipo, yo que sé, en el sonido que te responde, que te entiende, y la cosa sale. Pero ese era el plan, y el plan salió bien, digamos, por lo menos. Sí, totalmente. ¿Y qué piensan hacer, digamos, no solo con el presentar el disco? Hay idea de ir al interior. Yo te hago siempre la misma pregunta, pero porque nos escuchan de Salto, de Paysandú, de Fraivento, de Río Negro, de Mercedes, digamos, ¿no? Bueno, nosotros hace años que estamos por la respuesta es ojalá. Sí, estamos intentando salir más de Montevideo, poder tocar más en el interior del país, sin duda, nos encantaría. No resulta sencillo. De hecho, nosotros hemos tocado más veces en Buenos Aires, en La Plata, que en el interior de Uruguay. Es increíble, es una cosa sorprendente. Y bueno, seguramente tenga que ver con cierta torpeza nuestra a la hora de producir. Sin duda. Pero también habla de ciertas dificultades de infraestructura y de movilidad, para tocar en el interior, y de interés, ¿no? También no sé, resultado muy difícil. Hemos tocado alguna vez en Maldonado, pero en 33, no como Buceo Invisible, pero fuimos los dos a 33, pero en Sauce. Sí, tiene que ver con gente que está en los lugares que hace que pasen cosas. Claro. Eso, la constante ha sido esa, ¿no? Gente que está en un trabajo fuerte, militante ahí. O sea, a ver, sí, para decirlo de otra forma, digamos, ustedes están abiertos a cualquier recepción a cualquier solicitud. Abiertos y deseosos. Deseosos. Sí, nos encantaría. Realmente, digo, el año pasado yo hice una gira con
presentando 2 libros y no es fácil, no es nada fácil, pero también una vez que se hace se constata que hay una gran, no digo necesidad, pero un gran hambre, una gran de ver cosas diferentes, ¿no? Existe, duda, ¿no? claro. Existe público, Sin digamos, duda, ¿no? sin duda. Lo que por alguna razón, digamos, siempre parece como que o bien los gestores o los que están a nivel institucional parece que no, o no perciben, o en fin, o a veces también hay apuestas a apuestas más seguras, ¿no? Porque obviamente una banda que no es muy conocida, o es muy conocida en Montevideo, pero no sea conocida en el interior, digamos, es una inversión también, ¿no? Un riesgo, ¿no? Un riesgo necesario. No, pero es así, pero para generar circuitos, insisto, en como ocurre con la literatura, como ocurre con la poesía, como ocurre con la canción de autor, que no estamos hablando de cientos de miles de personas, digamos, todos sabemos, ¿no? No estamos hablando de Lucas Hugo, en fin, ¿no? Es otro nicho, es otro objetivo, y es otro público que existe, ¿no? Existe. Sin duda, claro que sí. Que apuesta, digamos, a esas letras de calidad y a esa poesía, ¿no? En la música. Última pregunta, ¿de alguna forma ustedes creen que están haciendo poesía por otros medios o creen que no, que es otra cosa? Bueno, sin duda que sí. Bueno, capaz que está bueno que lo conteste vos, Marco. Yo creo que, bueno, nosotros trabajamos con la canción, digamos, y con las letras de canción, pero también trabajamos con poesía. Sí, la poesía es poesía, no importa el medio. Uh-huh. ¿No? Capaz que la idea es poder también saltearse, romper un poco las conservas culturales esas, ¿no? De que sí, los límites que implica para la poesía el libro, en fin. Claro, por supuesto. Y no es algo nuevo, es algo que nosotros creo que nuevamente, ¿no? Tiene que ver con la génesis del grupo, es decir, es algo que nos unía también. Todos, más que Diego estaba en la parte de música, pero Diego también escribía poesía. Todos los integrantes de Buceo Invisible, cuando empezamos, los 5 que empezamos con Buceo Invisible, los 5 escribíamos. El Bola escribía narrativa y los otros 4 poesía. Y bueno, y eso es parte de... Sí, aparte, digamos, la idea de la poesía con la música es más vieja que la humanidad, ¿no? Digamos, ¿no? En realidad la poesía nació al lado de la música, ¿no? Y al principio era todo poesía, ¿no? Desde Homero para acá, ¿no? Era el verso realmente lo normal y no era la prosa, ¿no? Era la prosa era lo difícil. Bueno, quiero decirles otra cosa a los que nos están escuchando. Buceo Invisible se llama así porque estos muchachos eran del buceo, del barrio Buceo, ¿no? No era porque fueran buceadores de ahí que se tiraran al agua, ¿no? No digo porque hace poco, hablando con Carlos Martins, el periodista radial, le llamó la atención el nombre y me causó gracia, ¿no? Porque para él le llamaba la atención el nombre. Diego Presa, Marcos Barcellos, Buceo Invisible. Quiero mandarle un saludo a Dante, que está escuchando el programa, que es un niño que le gusta Buceo Invisible, especialmente La Vida Pasa Lejos. Y me dijo que estaba escuchando ahí. Así que... pero habíamos pasado ese tema, La Vida Pasa Lejos. Pero es del disco anterior. Del disco anterior. Bueno, gracias por estar acá, amigos. Gracias a vos, Paul. Mañana vamos a seguir, amigos, en La Máquina de Pensar. Vamos a recibir a Elvio Gandolfo para hablar de muchas cosas. Con Elvio Gandolfo vamos a hablar de la traducción de Shakespeare, pero también vamos a hablar de la correspondencia entre Mario Lebrero y Francisco Gandolfo, que es el padre de Elvio Gandolfo, entre un narrador y un poeta. Es un libro que salió en Rosario, lo leí, está impresionante. Amigos, hasta mañana. Esto es todo.